Hola de nuevo, amigos del canal. Empezamos hoy una pequeña serie de vídeos sobre coleccionismo y concretamente sobre coleccionismo de figuras, algo que nos encanta. Antes que nada, queremos darle las gracias al señor Lord de Planeta Fríctico, que fue quien nos dio la idea de abordar este mundo casi inabarcable. Y es que vamos a entrar en escalas, en materiales, en marcas, en detalles de calidad, en todo lo que hace falta saber en cuanto al maravilloso mundo de las figuras. Empezamos ya, hoy, con Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Desde luego el coleccionismo no es algo nuevo. Desde tiempos inmemoriales se puede coleccionar prácticamente cualquier cosa. Evidentemente, algunas colecciones clásicas, como monedas, billetes o sellos, perduran en el tiempo, pero ya sabéis que, por ejemplo, cada septiembre aparecen colecciones por fascículos de cualquier cosa que podamos imaginar literalmente. Fascículo número 1, la primera pieza y unas gafas 3D por solo 100 pesetas. En nuestro caso, nos vamos a centrar en las figuras, que siendo algo que viene desde muy lejos, parece haber sufrido un boom enorme en los últimos años, sobre todo en un tipo concreto de figuras. Luego veremos. Aún así, nos podemos encontrar de cualquier estilo, de cualquier material y de cualquier tamaño. Lo que está claro es que es un negocio que mueve centenares de millones de dólares en todo el mundo. Y eso, sobre todo en los últimos años, también ha hecho que la oferta y la demanda cambien, que el precio de las figuras, como decíamos, sobre todo de según qué tipo de figuras, aumente muchísimo su valor, que estemos todos preocupados por conseguir aquello que va a salir, por estar atento de todos los pre-orders, de todas aquellas figuras que vamos a comprar incluso antes de que lleguen a las distribuidoras y a las tiendas, de exponerlas de la mejor manera posible y, en definitiva, de elevar la categoría de un hobby que sin duda ya no es para niños. Y si entramos en materia, probablemente lo primero que tendríamos que hacer es discernir entre dos ramas diferentes, lo que son las figuras y lo que son las estatuas. Hablamos de figuras cuando la pieza es esencialmente articulada, cuando vamos a poder ponerla en distintas poses y vamos a ver articulaciones que normalmente van desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, si hablamos de estatuas, hablaremos de figuras que traen una pose fija que nosotros no vamos a poder modificar. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Nuestro colega Eddie tiene articulada la cabeza. Como decíamos, los brazos, los codos, también podemos ver articulaciones en las rodillas, incluso un poquito en los pies, que es lo que determina el punto diferencial de la figura. Por contra, si nos venimos a ver a nuestro colega Musculman, y aunque tiene un nivel de detalle fantástico, pues está más tieso de la mojama. No vamos a poder hacer nada para cambiar su pose. Esto sería una estatua. Esto además, por el tipo de objeto al que nos referimos y también por el tipo de marca que suele fabricar cada tipo de pieza, va a ir ligado a un par de cuestiones más. Es decir, a la cantidad de objetos extra que trae cada figura. En el caso de las figuras articuladas, sobre todo si hablamos de figuras de cierta calidad, vamos a encontrar generalmente cabezas intercambiables, diferentes tipos de manos, diferentes tipos de objetos relacionados con el personaje que representan y, por lo general, también elementos de mucha calidad en cuanto a la vestimenta, ya que la ropa suele ser de tela. Por contra, en las estatuas, aunque sí lo encontraríamos en estatuas más premium, no solemos tener esa cantidad de accesorios extra. Apenas en algunas ocasiones, algunas manos, algunos objetos o alguna cabeza intercambiable, pero como decimos, no es tan frecuente. También hemos de tener en cuenta, en el coleccionismo de figuras, que nos guste o no, el tamaño importa. Y es que podemos encontrar figuras de cualquier tipo de tamaño que nos podamos imaginar. Desde pequeños gachapones hasta figuras ya un poquito más grandes. Algunas de 7 centímetros que se asemejarían más al tipo de figuras o de muñecos que había en las colecciones clásicas, como por ejemplo en G.I. Joe, y un poquito más allá, figuras de escala 1:12,
que suelen rondar 14, 15, 16 centímetros, figuras de escala 1-10, que suelen sobrepasar los 20 centímetros, figuras de escala 1-6, que seguramente sería la escala reina actualmente y en la que la marca Hot Toys domina seguramente por encima del resto. Si empezamos ya a meternos en un terreno realmente grande, nos iríamos a la escala 1-4. Hablamos de figuras de 50 centímetros o más. También es cierto que algunas distribuidoras y productoras como Sideshow nos hacen llegar escalas 1-3. Aquí estaremos hablando de tamaños muy serios, con figuras y estatuas que van a llegar al metro de altura, lo cual es un tema bastante ya complicado también a la hora de almacenar. Pero no nos quedamos ahí, porque hay productoras que nos traen figuras life size, figuras de tamaño natural, figuras de escala 1-1. Podemos ver esto en el mundo de la Guerra de las Galaxias, el fabuloso Stormtroopers o Darth Vader o algún Boba Fett a escala real. Preparad de 10.000 a 15.000 euros si queréis haceros con una de estas, o estudios como Queen Studios, que son capaces de hacer bustos tan alucinantes como este de aquí, que nos da incluso auténtico miedo. Hoy no nos vamos a detener en detalle en marcas y en estudios de figuras, porque lo abordaremos en un siguiente vídeo, pero sí queremos hacer un pequeño apunte en cuanto a materiales, ya que hay 3 materiales esenciales en el mundo de las figuras y las estatuas. Por una parte, el PVC, plástico muy ligero y del cual Diamond Select seguramente sea uno de los máximos exponentes. Podéis ver encima de mí una serie de figuras de los Vengadores hechas en ese material que quedan realmente muy bien. Por otra parte, tenemos las figuras de resina o de poliresina, entre las que destacarían, entre otras, y si hablamos de líneas asequibles para casi todos los bolsillos, la marca japonesa Kotobukiya, que es capaz de hacer piezas absolutamente impresionantes. Y algo que estamos valorando, y que estamos valorando mucho ahora mismo, se está valorando cada vez más, es el die cast, es decir, que la figura contenga partes, piezas de metal. Esto le va a dar un acabado fabuloso y una presencia en la colección que va a destacar por encima del resto. Normalmente las figuras que tienen piezas de metal, figuras die cast, también, es obvio, van a tener un incremento en su coste y algunas veces eso nos va a suponer una traba a la hora de poder acceder a ellas. Pero si podéis tener alguna, lo cierto es que en vitrina quedan de lujo. En cuanto al acabado de figuras y estatuas, hay algunos puntos que van a elevar muchísimo la categoría de la pieza. Por supuesto, y el principal, seguramente el que nos va a entrar por los ojos ya desde las fotos promocionales que suelen dar las marcas productoras antes de que la figura aparezca al mercado, va a ser el modelado facial y el modelado del cuerpo, es decir, que sea coherente y que sea realista. Realista no significa que tenga que tener un modelo estrictamente humano, porque figuras y estatuas hay de cualquier tipo de personaje, incluso aquellos que no son antropomorfos, pero si están basados en algún personaje del cual nosotros tenemos referencias, lo que vamos a ver y lo que nos va a marcar realmente la calidad de la figura es el parecido. Si no tiene ningún modelo real en el que basarse, evidentemente que los rasgos de la cara sean que estén bien hechos, que sean agradables, que no haya deformidades faciales, que no haya asimetrías. El pintado de los ojos ahí va a ser esencial. En figuras de poca calidad, amigos, lo que podemos ver normalmente es que casi siempre la figura es bizca. Y eso, cuando la mira una persona en exposición, se nota muchísimo. Pero evidentemente, si la figura o la estatua tienen como modelo una persona o un personaje real, por ejemplo, encarnado por un actor o una actriz, que sea lo más parecido posible a la referencia es lo que nos va a determinar en gran parte cómo se va a ver la figura, si nos va a gustar o no, cómo va a quedar en exposición. Es importantísimo que se clave perfectamente ese modelado, sobre todo si hablamos de figuras premium, que además nos van a costar un montón de dinero. Si no hay un parecido real, aunque hay algún pequeño detalle que no se parezca, que no sea similar, o incluso que no esté calcado al modelo de referencia, lo vamos a notar un montón. Y esa figura va a quedar muy deslucida. Hasta tal punto de que incluso
aunque el resto del conjunto sea muy bueno, no nos va a acabar de convencer, no nos va a acabar de hacer el peso y seguramente acabemos por descartarla y no incluirla en nuestra colección. También va a ser otro punto clave cómo se modelan las texturas y los volúmenes. No estamos hablando de lo mismo si estamos ante una figura basada en un personaje que es musculoso o si es un personaje que es delgado. Que haya un buen relieve de musculatura, que haya un buen relieve anatómico, que la anatomía de la figura o de la estatua sea coherente, le va a dar también mucho valor y va a hacer que luzca muchísimo más. Lo mismo si hablamos de las texturas. Si no las hay, la figura va a parecer, o va a ser, de hecho, tremendamente plana. Y al final se desluce muchísimo. Aunque no haya ropa de tela de por medio, si en la vestimenta del personaje se juega con la pintura en cuanto a sombras y texturas, la verdad es que va a quedar mucho mejor y la va a hacer mucho más atractiva para cualquier coleccionista, para cualquier comprador. También, como decíamos antes, el tamaño importa. Y el peso. Y es que, nos guste o no, aunque haya figuras realmente muy chulas, cuanto más grande, mejor. Evidentemente, todo tiene un límite. Pero seguramente a partir de la escala 1.6, e incluso un poquito menos, incluso a partir de la escala 1.10, hablamos ya de figuras de 25, 30, 35 centímetros, van a lucir un montón. Si hablamos de figuras un poco más pequeñas, van a tener que sobresalir mucho más en todos los aspectos que hemos comentado para que llamen la atención. Por tanto, el tamaño de la figura va a ser un punto esencial a la hora de que nos atraiga y a la hora de irnos hacia ella. Como también el peso. Hemos hablado antes de materiales. Las figuras de PVC suelen ser mucho más ligeras, las de resina bastante más pesadas y evidentemente si hablamos de figuras die-cast, figuras con partes de metal, pues por supuesto van a pesar todavía más. En la colección, en display, quizá no se note tanto, pero cuando las tenemos en la mano, cuando las movemos, cuando las manejamos, cuando vamos a comprarlas, la sensación de ese peso va muy asociada también, generalmente, a la sensación de calidad. Por tanto, que una figura tenga un tamaño importante y tenga un peso importante es muy atractivo y suele denotar una mayor calidad de la figura. Por lo tanto, si vais a ir a por una, tenedlo en cuenta. Como también deberíamos tener en cuenta, si hablamos de figuras articuladas, que ésta tenga el mayor número de articulaciones posibles, preferiblemente en el cuello, en la cabeza, en hombros, codos y manos, si puede ser algo en la cintura y también en caderas, rodillas y tobillos. Aunque yo, particularmente, no soy muy fan de las figuras articuladas y de hecho no soy muy fan de cambiar las poses, hay a quien sí que le gusta. Y cuantas más articulaciones tenga, evidentemente nos va a aumentar un montón la posabilidad. Si hablamos de una figura basada en algún personaje real, vamos a poder conseguir, aunque no siempre es fácil, adoptar una pose que sea representativa del personaje. Y una vez más, a la hora de tener una exposición, a la hora de tenerla en una colección, nos va a quedar infinitamente mejor. Pero la pose no es solo cuestión de figuras. En una estatua buscaríamos lo mismo, que tenga una pose dinámica, que tenga una pose que refleje realmente al personaje en el que se basa, y que sea una pose definitoria y que sea una pose chula, también va a ser un punto de inflexión a la hora de que esa figura nos atraiga. Hemos visto figuras que tienen un acabado estupendo, hablamos de estatuas, pero que tienen una pose muy sosa, y al final también acabamos por descartarlas. Si volvemos a las figuras y hablamos de articulaciones, otro punto a tener en cuenta es que estas articulaciones sean firmes. Sobre todo en las manos nos vemos con demasiada frecuencia, incluso en figuras premium que acaban siendo muy débiles. Y a la mínima que las montamos o hacemos un pequeño intercambio, se acaban haciendo polvo, se acaban rompiendo. Y eso, desde luego, puede ser algo intolerable. Especialmente si nos hemos gastado en una figura varios cientos de euros. Como veis, el mundo del coleccionismo de figuras y estatuas es casi inabarcable, es insondable, tiene una profundidad gigante. Y lo bueno es que hay para todos los gustos. ¿Queremos figuras de manga? De anime, de personajes de DC, de personajes de Marvel, de series, de películas, de libros, referencias de actores, lo tenemos todo. Pero nosotros seguimos disfrutando muchísimo de nuestras colecciones, seguimos disfrutando muchísimo. Cada vez que nos llega un paquete de una figura y tenemos que abrirlo, seguimos disfrutando muchísimo, eligiendo cómo exponerlas y en definitiva seguimos disfrutando muchísimo de un hobby que es una auténtica locura. Y hablando de locuras,
tened en cuenta que todavía no hemos hablado de Funkos.